Bien, continuando con la sección de problemas de potencia instantánea y potencia promedio, vamos a resolver el siguiente problema. Nos piden, problema 5, hallar la potencia media en cada elemento del siguiente circuito. Bien, lo primero que debemos de recordar es que las resistencias sí tienen potencia media. Sí puede hallarse su potencia media. Sí tienen. Las fuentes de tensión o de corriente también se puede hallar la potencia media. Tienen. Pero para el caso de los elementos reactivos, tales como inductancia y capacitancia, no tienen potencia media. Bien, teniendo eso en mente, podemos hallar, por ejemplo, la potencia acá, potencia media, por lo tanto, de acuerdo a lo que acabamos de comentar aquí, tendrán la potencia en esta resistencia, potencia en esta otra resistencia y la potencia en la fuente. Imaginemos que por acá viene una corriente I. De acuerdo a lo que hemos visto, por ejemplo, ya podemos hallar la potencia media en la resistencia de 4 ohms. Vamos a ponerlo así, 4 ohms. Y recordemos, de acuerdo a nuestra teoría vista, que la potencia media, lo vimos en el problema anterior, la potencia media en una resistencia puede ser hallado como 1/2 de Vm por Im, o también puede ser hallado como estas otras fórmulas alternativas, como la magnitud del fasor de la corriente que está pasando por esa resistencia al cuadrado, ¿no?, por R, y también la potencia media en la resistencia se puede hallar como 1/2 la tensión que cae en esa resistencia, en este caso la magnitud del fasor que cae en esa resistencia al cuadrado sobre R, ¿no? Acá 1/2 de la magnitud del fasor de la corriente que pasa por dicha resistencia al cuadrado por R, o 1/2 de Vm por Im. En este caso magnitud también se puede tomar, ¿no?, ya que no nos interesa la fase del fasor, de la tensión y de la corriente que está pasando por la resistencia, dado que por una resistencia los ángulos de fase, o mejor dicho, la fase de la tensión, la onda de la tensión y la onda de la corriente están en fase. Por lo tanto, la potencia media en la resistencia, este término aquí va a ser 0 y el coseno de 0 va a ser 1. Solo nos queda esto. Bien, entonces vamos a trabajar, por ejemplo, con esta de acá. Entonces, después de eso, tenemos que esto puede ser 1/2 de Vm por Im, que también puede ser 1/2 de Im al cuadrado por R, que también puede ser 1/2 de Vm al cuadrado sobre R. Cuando digo Vm es la tensión que cae en la resistencia, o Im es la corriente que pasa por la resistencia. Estoy copiando esto de aquí. Bien, la que más nos puede ayudar en este caso es esta expresión de acá, dado que tenemos la tensión que cae en la resistencia, ¿no?, y el valor de la propia resistencia. Entonces, potencia media en la resistencia de 4 ohmios será 1/2 por la tensión que cae en la resistencia. Acá sería la magnitud de la tensión que cae en la resistencia. La tensión que cae en la resistencia es 12 ángulo 45. Solo me interesa el 12. Entonces acá tendríamos 12 al cuadrado sobre la propia resistencia, que acá sería 4. Y si operamos, acá tendríamos 18 vatios. Positivo, porque esta resistencia está absorbiendo potencia de esta fuente. Bien.
Ahora podemos hallar también la potencia en la potencia media en esta fuente. Podemos hallarla mediante, por ejemplo, habiendo determinado la tensión en esta resistencia y después aplicamos esto de acá, o podemos hallarlo mediante la corriente. Vamos a hallarlo entonces mediante la corriente que pasa por acá. Imaginemos que por acá pasa una corriente I1, imaginemos que por acá pasa una corriente I2. Entonces vamos a hallar la corriente I2. Tenemos la tensión que pasa entre estos bornes de toda esta impedancia de acá. Entonces de acá podemos hallar I2, que será a la tensión que está entre los bornes de esta impedancia, 12 ángulo 45 sobre 2 menos J. Si nosotros operamos, tendremos 5.37 ángulo 71.57 amperios. Y con esto podemos hallar, acá tenemos la otra, potencia media en la resistencia de 2 ohmios. Si ya tenemos la corriente, podemos, por ejemplo, trabajarlo con esta relación de acá. Entonces solo tomamos la magnitud de este fasor de la corriente que pasa por la resistencia. La magnitud es esto de acá, 5.37 al cuadrado por la resistencia, que en este caso es 2. Aquí si operamos nos va a salir 28.8 vatios. Bien, entonces ya tenemos la potencia media en ambas resistencias. No hay potencia media, recordemos, aquí en el elemento reactivo. Ahora, potencia media en la fuente. Tenemos la tensión y debemos de hallar la corriente que pasa por esa fuente. La corriente, que es I, va a ser igual a I1 más I2. I1 es esta, I2 es esta. I1 será la tensión que cae en esta resistencia sobre 4. Entonces acá tendremos 12 ángulo 45 sobre 4 más I sub 2, que lo hemos hallado acá, 5.37 ángulo 71.57. Por lo tanto, la corriente que pasa por esta fuente será igual a, si operamos, 8.16 ángulo 62.1 amperios. Bien. Ahora, hay que recordar que esto de acá es el teta B de la fuente y esto sería el teta sub I de la corriente que pasa por la fuente. Vamos a aplicar entonces por la convención de signos en elementos pasivos. Ya lo habíamos visto. Aquí para este caso la convención de signos en elementos pasivos en esta fuente de acá no, de acuerdo a cómo está, no concuerda con la convención, dado que la corriente está yendo de menor a mayor potencial. La corriente siempre, de acuerdo a la convención, siempre va de mayor a menor potencial. Entonces, aquí, dado que nuestra fuente está así, no concuerda. Entonces, haciéndolo concordar, aplicando convención de signos en elementos pasivos, vamos a hacerlo concordar, más la fuente está así y por acá pasará una corriente en esta dirección que va de mayor a menor potencial.
Entonces, para hallar la potencia media usamos nuestra relación que le hemos visto en la teoría. De esta ecuación 6 de la potencia instantánea total, que está de la fórmula general de la potencia instantánea, que está dada por la relación 6, el valor promedio de toda la potencia instantánea es esto de acá. Esto de acá. Para nuestro caso, va a ser menos, ¿no? Menos porque estamos aplicando la convención. Para este caso fue más, dado que nosotros estábamos viendo la potencia, ¿no?, en la red, ¿no? Entonces la corriente viene hacia la red, entonces asumimos que la red está absorbiendo potencia, por eso es que acá es más. Entonces, para nuestro caso, la potencia promedio, aplicando convención de signos en elementos pasivos, tendremos que potencia media en la fuente de tensión es igual a menos IM por BM medios coseno de teta B menos teta I menos IM. IM es la corriente que pasa por la fuente. Ya, entonces esto es I. Entonces acá sería menos 1/2 por IM 8.16 por BM, la propia tensión de la fuente, 12. Coseno de teta B, 45. Menos teta sub I, 62.1. Si nosotros operamos la potencia media en la fuente de tensión, tendremos que esto es menos 46.8 vatios. Nos sale negativo la potencia media, ¿no? Y eso es porque la potencia está suministrando energía, ¿no? suministrando o entregando potencia media a la red. Si en caso salga positivo, habiendo aplicado la convención de signos en elementos pasivos, si acá sale positivo, significa que la fuente está absorbiendo potencia. Bien, por lo tanto, aquí podemos hacer nuestra tablita. Resistencia, las resistencias y la fuente. Aquí potencia media. Las resistencias están absorbiendo o disipando, por eso nos sale positivo, con signo positivo la potencia. Disipa potencia, vamos a ponerlo así. Las resistencias disipan potencia de acuerdo al signo que hemos obtenido. Y la potencia media en la fuente, dado que es negativo, la fuente suministra potencia media, entrega potencia media a la red. Bien, eso sería todo el problema. Bien, continuando, vamos a hallar la potencia media en cada elemento del siguiente circuito. Y vamos a determinar cuáles elementos absorben o suministran potencia media. Vamos entonces a nombrar, por ejemplo, a este elemento como resistencia 1, a este elemento como resistencia 2. A esto lo vamos a llamar como la fuente de tensión 1 y a esta la vamos a llamar como fuente de tensión 2. Ahora,
tenemos que recordar que ni el capacitor ni el inductor pueden suministrar o absorber potencia media. Su potencia media es 0. Entonces, los únicos que van a suministrar o absorber potencia media pueden ser las fuentes y pueden ser las resistencias. Las resistencias obviamente van a absorber potencia media. Solo resta ver si las fuentes de tensión van a suministrar o van a absorber potencia media. Bien, en este circuito, tal como está planteado, podemos simplemente hacer un par de mallas. A esto le llamaremos malla 1 y a esto le llamaremos malla 2. Bien, entonces vayamos con la malla 1. Acá sería menos más 6 ángulo 0 más menos 2 por I1 más menos 2J por la corriente o las corrientes que pasen por aquí. Como estamos viendo la malla 1, acá será I1 menos 2 igual a 0. Si ordenamos esta ecuación, tendremos 2 menos 2J por I1 más 2J por I2 igual a 6 ángulo 0. Esta es la ecuación 1. Ahora, vamos a trabajar con la malla 2. Bien, empecemos por acá. Más menos 2J por la corriente o las corrientes que estén pasando por este elemento. Son 2 y 2 y son 2. Corriente 2, corriente 1. Pero como estamos viendo la malla 2, entonces colocamos I2 menos I1. Sigamos, más menos 2 I2 más menos J veces I2 más menos 12 ángulo 0. Si ordenamos esta ecuación, tendremos menos 2J I1 menos 2 menos J I2 es igual a 12 ángulo 0. Ecuación 2. Bien, tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas. Procedemos a resolver y tendremos lo siguiente, que I1 va a ser igual a 2.55 ángulo 101.3 grados amperio e I2 va a ser igual a 3.16 ángulo menos 161.57 grados amperio. Bien, a partir de acá ya podemos, por ejemplo, hallar la potencia media en la resistencia 1, ¿no? Entonces, vamos a hallar acá potencia media en R1. Tenemos la corriente, tenemos la resistencia. Podemos hallarlo, por ejemplo, con esta relación 1/2 por R1 y 1, el valor de la magnitud del fasor al cuadrado, y será positivo porque la resistencia va a absorber potencia. Entonces tendremos 1/2 por 2 por I1, acá sería 2.55 al cuadrado, y esto es 6.5 vatios. Nos ha salido positivo, por lo tanto la resistencia absorbe potencia. En este caso lo vamos a poner disipa potencia, ¿no? Disipa. Bien, hagamos lo mismo en este otro elemento. Potencia media en la resistencia 2 será 1/2 por R2 y 2 al cuadrado. 1/2 por R2, que vale 2 ohmios, por I2 al cuadrado
solo este valor de acá, 3.16 al cuadrado. Esto es igual a 9.98 vatios. Potencia positiva, por lo tanto disipa. Nada extraño hasta el momento. Y eso también viene de lo que habíamos comentado, ¿no?, en la convención de signos en elementos pasivos, ¿no? Si tenemos un dispositivo y acá tenemos una tensión y la corriente va en dirección de la caída de tensión, por lo tanto la potencia es V por I. Colocamos un positivo acá. Dado que la corriente concuerda con la convención de signos en elementos pasivos, la corriente está yendo hacia abajo de mayor a menor potencial, entonces esto es positivo. Esto es, la potencia positiva absorbe, significa que absorbe, que el elemento absorbe, y si es o disipa potencia o energía, si lo quieren ver así. Bien, vamos ahora a las fuentes. Aquí, por ejemplo, vamos a hallar la potencia media en la fuente de tensión 1. Y para ello nos damos cuenta que la corriente no está yendo de mayor a menor potencial, sino al contrario, está yendo de menor a mayor potencial. Por lo tanto, no concuerda con la convención de signos en elementos pasivos. Se supone que esto está así. Y la corriente está yendo así, la corriente I1. Entonces, aplicando convención de signos en elementos pasivos, vamos a forzarlo a que la corriente vaya de mayor a menor potencial. Entonces, para eso va a ser menos I1. Entonces, haciendo eso y aplicando la fórmula que nosotros tenemos para hallar la potencia media, ¿no?, esta es la potencia total instantánea, ¿no?, y todo esto es la potencia media, o solo esto es la potencia media. Entonces, aplicando ello a lo que estamos viendo acá, entonces potencia media en la fuente de tensión 1 será igual a menos un medio de Bm. Bm en este caso es 6 por Im. En este caso Im es la corriente que pasa por la fuente, ¿no? La corriente I1 hemos visto que es 3.16, ¿no?, la magnitud. Sí. Ya. No, perdón, 3.16, no, acá hay un error, es 2.55 y 1 es 2.55. 2.55. Este es I1, me equivoqué con el I2, las disculpas del caso. 2.55, vamos a corregir un poco. Ya. 2.55, bien, ya tenemos esto por el coseno de teta B menos teta I. Teta B es este de acá. Es el grado, es el ángulo del voltaje, en este caso de la fuente de voltaje. Y este de aquí es el teta I. ¿No? El ángulo de la onda de la corriente que está pasando por la fuente. Entonces esto sería 0 menos teta I, que es 101.3 grados. Si nosotros operamos, ¿no?, si nosotros operamos, tendremos que la potencia media en la fuente de tensión BS1, operamos todo esto, nos sale que es más 1
3.5 vatios. Que nos haya salido positivo significa que esta fuente de acá está absorbiendo potencia media, ¿no? De acuerdo con la convención de signos pasivos. Nos salió pues, que era lo que habíamos visto aquí, ¿no? Si sale positivo la potencia, entonces o disipa, absorbe. Para el caso de la fuente, va a absorber potencia media. Bien, vamos ahora con la otra fuente, con esta de acá, BS2. Entonces, potencia media en BS2, y de ahí vamos a observar si primero concuerda o no concuerda con la convención de signos en elementos pasivos. Observen que I2 está yendo así. Está yendo de mayor a menor potencial, entonces sí concuerda con la convención de signos pasivos. Observen, acá está la fuente BS2, acá le ponemos BS1, acá está más menos, y por acá está viniendo así en esta dirección hacia abajo el I2. La corriente está yendo de mayor a menor potencial, por lo tanto concuerda con la convención de signos pasivos. En ese caso, simplemente la potencia media en la fuente de tensión 2 será igual más, porque concuerda, 1/2 del valor de la tensión, que en este caso es 12, por IM, o sea, el valor de la magnitud, ¿no?, de la corriente. Esta es la magnitud de la tensión, valor de la magnitud de la corriente, y 2 en este caso es 3.16 por el coseno de teta B. Teta B es este de acá, de la fuente 2. El ángulo de desfasaje es el ángulo de fase de la tensión de la fuente de tensión 2 es 0 menos el ángulo de fase de la corriente 2, que sería menos 161.57. entonces acá es menos 161.57 grados. Todo esto es menos menos más. Entonces aquí nosotros operamos y nos sale que la potencia media de la fuente de tensión 2 será igual a menos 17.98, vamos a aproximarlo a menos 18 vatios. Que nos haya salido negativo significa que esta fuente de tensión suministra o entrega potencia media. Bien, ese sería el problema. Ese sería el resultado o los resultados del problema. Hay que acordarse entonces de que cuando apliquemos la convención de signos en elementos pasivos, si el resultado es positivo, el elemento absorbe. Si el resultado es negativo, el elemento suministra potencia. En este caso, ya hemos visto que la potencia media, la potencia en la fuente, la potencia media en la fuente de tensión S1, ¿no?, absorbe. La fuente 1 va a absorber potencia media y la fuente de tensión 2 va a suministrar potencia. ¿Y eso de dónde lo sacamos? De los signos y de haber aplicado, ¿no?, la convención de signos en elementos pasivos. Bien, eso sería este problema. Bien, continuando, vamos a hallar la potencia promedio en esta resistencia. Entonces, como nos piden potencia promedio aquí, basta solo con encontrar o la corriente o la tensión en esta resistencia. Vamos entonces a usar, por ejemplo, el método de los nodos, de potenciales de nodos, para hallar la tensión aquí, y con ello podremos hallar la potencia media en esta resistencia. Acá, por ejemplo, le podemos colocar nodo 1,
Acá por ejemplo le podemos colocar nodo 2 y acá va a ser nuestro nodo de referencia. Aquí noten también que hay una fuente controlada por corriente. De acuerdo, entonces veamos en el nodo 1, a partir de este nodo hay 3 ramas, 2 de las cuales son impedancias. Entonces asumo que sale la corriente y esta corriente entra al nodo, ¿no? Entonces a la derecha de la igualdad de la ecuación que planteemos va a ser positivo. Por ejemplo, comencemos con esto: B1 menos 0 sobre 10J, porque asumo que sale, como es una impedancia, asumo que sale. Entonces sería, asumo que sale la corriente, 10J más esta de acá, B1 menos B2 sobre menos 20J. Ya. Y la siguiente es una fuente de corriente que está entrando al nodo. Entonces esto será igual a 6 ángulo 0. Si nosotros operamos esto, llegaremos a tener menos B1 sobre 20J menos B2 sobre 20J. Perdón, J es aquí. Esto es igual a 6 ángulo 0. Bien, ¿qué otra cosa más tenemos? Bien, aquí hay un error. Aquí es B1 menos B2, no es más B2. Acá aprovechamos para... Bien. Esto mejoramos. Las disculpas del caso. Mejoramos acá. Listo. Ya tenemos entonces nuestra primera ecuación del nodo 1. A esto le llamamos ecuación 1. Y ahora vamos a plantear la ecuación en el nodo 2. Aquí. En este nodo 2 vemos 3 ramas, 2 de las cuales son impedancias. Y la otra entra una resistencia. Entra una fuente de corriente, ¿no? Entra la corriente de la fuente, perdón. Entonces aquí, por ejemplo, comenzamos con esta corriente de acá, ¿no? Como son impedancias, asumo que sale la corriente, entonces será B2 menos B1 sobre menos 20J. La otra corriente que sale es esta, B2 menos 0 sobre 40. ¿Ya? Ahora, esto es igual a la corriente que está entrando, ¿no? A la corriente de la fuente, ¿no? 0.5 y sub 0. Bien, a esto le podemos, por ejemplo, acá podemos trabajar, ¿no? Un poco con esto. Nos quedaría menos B1 sobre 20, todo esto por J, más 1 sobre 40 menos 1 sobre 20J. P2 es igual a 0.5 y sub 0. A esta ecuación le llamamos 2. Acá hay 2 ecuaciones, pero hay 3 incógnitas. Entonces hay que ver a qué es igual el término I sub 0 del circuito. Entonces, del circuito, I sub 0 está yendo en esta dirección, por lo tanto será B1 menos B2 sobre menos 20J. I sub 0 será B1 menos B2 sobre menos 20J. Ya tenemos entonces lo que queríamos acá, expresar el I0 en función de B1, B2. O B1 o B2 simplemente, para poder llegar a dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces esto lo reemplazamos en 2. Tendremos lo siguiente, menos B1 sobre 20J más 1 sobre 40 menos 1 sobre 20J. B2 es igual a 0.5 por B1 menos B2 sobre menos 20J.
Si operamos todo esto de aquí, si nosotros lo operamos y lo ordenamos, tendremos menos 3 sobre menos 3 sobre 40 JB1 más 1 sobre 40 más 3 sobre 40 JB2 es igual a 0, si es que no he tenido ningún error. A esto le vamos a llamar 3. Noten que ahora tengo dos ecuaciones y dos incógnitas. Ecuación 1, ecuación 3. Por lo tanto, de 1 y 3 obtendremos lo siguiente. Que B1 aproximadamente 62.4, ángulo 81.03 grados voltio, y B2, que es el que nos importa, dado que es la tensión que está cayendo en esta resistencia, sería 59.18, ángulo 99.5 grados voltio. Listo. Con esta tensión ya podemos hallar la potencia media en esta resistencia. Entonces, la potencia media en la resistencia de 40 ohmios será igual a 1 medio de, como acá no hay desfasaje entre la tensión y la corriente, entonces simplemente colocamos lo que necesitamos, B2 al cuadrado, ¿no?, sobre R. Y lo colocamos como su magnitud, es decir, la magnitud del fasor de B2, es decir, solamente nos vamos a ocupar de esto. Sería 1 medio por 59.18 al cuadrado sobre la resistencia, que es 40. Entonces, potencia media 40 ohmios es potencia media en 40 ohmios es 43.78 vatios. Positivo porque disipa potencia. Bien, esto sería todo en cuanto a este problema. Bien, continuando, vamos a hallar la potencia media en la resistencia de 50 ohmios, ¿no? Acá nos están dando la frecuencia angular, 10 al cubo radianes por segundo. Y con eso podemos, por ejemplo, hallar las reactancias, ¿no? Acá será 20 mili por 10 al cubo, 20 J. Y acá si operamos tendremos menos 25 J. Nos piden la potencia media acá, en esta resistencia. Por lo tanto, tenemos que hallar o la tensión en esta resistencia o la corriente que pasa por esta resistencia. Vamos a hallar la corriente. Ahora, es necesario también observar algo de este circuito. Aquí tenemos una fuente de tensión y acá hay toda una impedancia. Entonces lo vamos a poner, por ejemplo, aquí B1, una fuente de tensión y una impedancia Z. Y acá le ponemos B2. Este de acá va a ser B2, este de acá va a ser B1. Todo esto es una impedancia. Y acá tenemos una fuente, ¿no? Pongamos que le coloquemos aquí más menos B. Bien, si yo tengo esto y quiero hallar la corriente que pasa por acá, podemos hacer esto. De acá va a ir a otra parte del circuito, de acá puede ir a otra parte del circuito. Para nuestro caso esto es el nodo de referencia, ¿no?, que lo podemos colocar, ¿no?, el nodo de referencia aquí. Si este es B1 y acá hay una fuente, por lo tanto, en este nodo trivial de aquí tendremos B1 menos B. Entonces, si ya tenemos la tensión aquí, podemos ver qué corriente pasa por acá. Entonces la corriente que pasa por acá, que es la misma corriente que va del nodo B1 al nodo B2, sería corriente igual a B1 menos B menos B2 sobre la impedancia.
o la podemos colocar como por ejemplo B1 menos B más B2, ¿no? De otra forma expresada. Bien, visto esto, lo vamos a aplicar aquí. Vamos a plantear la ley de corriente de Kirchhoff. Acá le vamos a llamar entonces B1 y esto lo vamos a llamar la referencia. Entonces planteamos la ley de corriente de Kirchhoff en el nodo 1, que es este de acá. Por lo tanto, aquí hay una corriente, vamos a ponerle IX, que está saliendo del nodo, ¿no? Que es la corriente que controla esta fuente, más esta corriente que pasa por acá. ¿Ya? ¿Qué corriente? Podemos verla de aquí, ¿no? Podemos aplicar lo que acabamos de ver aquí. Sería B1 menos B es 20IX, que es este de acá. 20IX más B2, pero B2 para nuestro caso es 0, ¿no? Más 0. Sobre la impedancia. La impedancia es 10 más 20J. Y todo esto es igual a la corriente que está entrando al nodo. Bien. A esta ecuación le vamos a llamar 1. Ahora, del circuito vamos a ver aquí a qué cosa es igual IX. Bien, IX será B1 sobre esta impedancia de acá, 50 menos 25J. Entonces B1 es, IX es igual a B1 sobre 50 menos 25J. A esto le llamamos 2 y lo vamos a reemplazar en 1 para tener todo en función de B1. Entonces IX más B1 sería, claro, más B1 menos 20 por IX, que sería B1 sobre 50 menos 25J. Todo esto sobre 10 más 20J es igual a 6 ángulo 0. Bien, si todo esto ya. Y acá también el IX lo debí colocar. Bien, acá colocamos el IX, sería P1 sobre 50 menos 25J. Este es B1. A ver, lo tratamos de arreglar un poco esta expresión. Listo. Ya, ahora sí, todo en función de B1, por lo tanto, si nosotros operamos, podemos llegar a que es igual B1, que es igual a 187.66 ángulo 43.48 voltios. Bien, tenemos esta tensión B1 de aquí a acá. Para hallar la potencia aquí, bastará hallar la corriente. Entonces, podemos reemplazarlo en la ecuación 2. Entonces tendremos que IX es igual a 187.66 ángulo 43.48 sobre 50 menos 25. Todo esto nos da 3.36 ángulo 70.04 amperes. Bien, con esta corriente entonces que hemos hallado por la resistencia, podemos hallar su potencia media de acuerdo a la relación que nos convenga. Potencia media en la resistencia de 50 ohmios
es igual a 1/2 por la resistencia por la corriente, ¿no? La corriente al cuadrado, la corriente que pasa por la resistencia. Aquí estamos tomando la magnitud del fasor. Entonces esto sería 1/2 por R, es 50, por I, ¿no? Y nada más esto de acá, ¿no? 3.36 al cuadrado. Por lo tanto, la potencia media en la resistencia de 50 ohmios va a ser igual a 281.73 vatios. Nos sale positivo, señal de que esta resistencia está disipando o absorbiendo la potencia promedio. Bien, eso sería el problema. Bien, continuando, vamos a hallar la potencia media en esta resistencia. Se debe notar que en este circuito se tienen dos fuentes dependientes. Una fuente dependiente de tensión, esta, que depende de la tensión que está acá, que cae en la resistencia. Y una fuente de corriente dependiente de corriente, ¿no? Y depende de esta corriente que pasa por acá. Vamos a ver cómo se puede solucionar, y para ello, por ejemplo, lo primero que podríamos hacer es plantear una ecuación de malla por aquí y ver qué conseguimos, ¿no? Malla 1. Visto así, planteamos la ecuación de la malla. Malla 1 sería menos más 8 ángulo 20 menos 4 por I sub 0, dado que I sub 0 es la corriente que viene por acá, por todo este lazo de acá. 4 I sub 0 menos 0.1 B0 igual a 0. Entonces podemos despejar, por ejemplo, 4I sub 0 igual a 8 ángulo 20 más 0.1 B sub 0. A esto le llamamos ecuación 1. Debemos ahora de encontrar el I0 en función de B0 para poder hallar la tensión en esta resistencia y de ahí poder hallar la potencia. Y eso, por ejemplo, lo podemos hallar de acá. De hecho, vamos a trabajar acá y podemos trabajarlo con una transformación de fuente. Vamos a hacer una transformación de fuente aquí. Vamos a dibujar solo esta parte del circuito, la parte que nos interesa. J menos 5J más menos B sub 0, 10. Entonces aquí es donde vamos a plantear una transformación de fuente de corriente a tensión. Entonces tendremos 8 por 5, 40J, y esto lo colocamos por acá. La tensión va a ir más menos, dado que la punta de la flecha está apuntando hacia abajo. 40J y 0, bueno, y 0 lo ponemos acá, y 0, 40J. Acá está la fuente, acá está 5J, acá está menos 5J del capacitor, acá está 10, acá está B sub 0. Bien, esto entonces queda en esto. Podemos plantear aquí una malla y le colocamos una corriente, por ejemplo, I2. Veamos entonces qué resulta. Malla 2 más menos 40J I sub 0, ¿no? Y observen acá, más menos 5J I sub 2 más menos 5J I sub 2 más menos I2 por 10 igual a 0. Esto de acá se va. Por lo tanto tenemos menos 40J I sub 0. Ahora,
menos I2 por 10 es también B sub 0, es igual a 0. De aquí entonces podemos despejar el I0, ¿no? El I0 en función del B0 para reemplazarlo acá y poder finalmente hallar el B sub 0. Entonces I sub 0 es pasaría esto para acá, ¿ya? Sería B0 sobre menos 40J. En otras palabras, también lo podemos colocar así, 0.025J B sub 0. Y esto lo reemplazamos en 1. Aquí. Entonces tendríamos 4I sub 0, o sea, 0.025J B sub 0 es igual a 8 ángulo 20 más 0.1 B sub 0. Ya tengo entonces para hallar tranquilamente el B sub 0. B sub 0, 4 por 0.25 es 0.1, acá 0.1J más 0.1 y arriba tendríamos 8 ángulo 20. Y todo esto nos da 40 raíz de 2 ángulo menos 25 grados. Listo, ya tenemos entonces la caída de tensión aquí en la resistencia. Entonces la potencia media en la resistencia de 10 ohmios, como tenemos tensión, entonces podemos usar esta relación, 1 medio de B al cuadrado sobre R. B es la tensión que cae en esta resistencia de 10 ohmios, ¿ya? Y como está puesto así en magnitud, sería 1 medio por B, o sea, esto de acá nada más, esto, 40 raíz de 2 al cuadrado sobre 2. Hallando entonces, todo esto nos sale 160 vatios. Positivo significa que aquí la potencia positiva significa que esta resistencia está absorbiendo o disipando potencia. Bien, eso sería todo el problema. Bien, continuando, vamos a hallar las potencias medias en las fuentes, en esta fuente de corriente y en esta fuente de tensión del siguiente circuito, ¿no? Cuando la parte A va a ser IM4 con su respectivo ángulo de corriente igual a 0, me refiero a esta fuente, y la parte B cuando IM es igual a 2 y su respectivo ángulo es 150 grados. Bien, veamos la solución. Aquí nosotros podemos plantear mallas, va a ser mucho más fácil, dado que, por ejemplo, acá va a ser I1, aquí va a ser I2. Si planteamos mallas, ya conocemos la corriente I1, por lo tanto no necesitamos hacer dos ecuaciones. Si ya conocemos la corriente I1 que es igual a esta. Entonces, nuestra ecuación de restricción va a ser que I1 es igual a IM ángulo teta sub I. Bien, entonces solo nos ocupamos de aquí, de resolver la malla de aquí, dado que aquí ya conocemos la corriente. Entonces, malla 2 sería menos 10J, como estamos en la malla 2, I2 menos I1 más menos 5J menos por I2 más menos 60 ángulo 30 grados igual a 0. A esto podemos, por ejemplo, reemplazar entonces el I1 aquí. Tendremos, sería menos 10J
I2 menos IM teta sub I más 5J I2 menos 60 ángulo 30 grados igual a 0. De aquí podemos despejar el I2 en función del IM. ¿Y por qué lo dejamos en función del IM ángulo teta I? Porque es lo que va a variar. Entonces, despejando el I2 vamos a tener que es 60 ángulo 30 menos 10J por IM ángulo teta I. Todo esto sobre menos 5J. Y a esto le llamamos ecuación 1. Bien, ahora podemos ya comenzar a despejar, ¿no? En función de lo que nos han dado. Vamos entonces para la parte A con IM igual a 4 y teta sub I igual a 0 en 1. Tendremos I2 es 60 ángulo 30 menos 10J por 4 ángulo 0, todo esto sobre menos 5J, y esto va a ser igual a 10.58 ángulo 79.1 amperios. Bien, con esta corriente nosotros ya podemos hallar la potencia media aquí en la fuente, y para ello nos damos cuenta, dentro de lo que ya hemos estado viendo, que la corriente I2 está yendo, tal como la hemos asumido, está yendo de mayor a menor potencial, por lo tanto cumple con la convención de signos en elementos pasivos. Entonces, por convención de signos en elementos pasivos, tenemos que la potencia media en la fuente de tensión, voltage source, vamos a aplicar entonces de la fórmula general de la potencia instantánea, vamos a tomar solamente la potencia media, que eso es lo que nos están pidiendo. Y como la corriente y la tensión, ¿no? La corriente que pasa por esta fuente y la misma tensión de la fuente concuerdan con la convención de signos en elementos pasivos, es decir, vamos a poner por acá, es decir, si tengo esta fuente y la corriente que pasa está en esta dirección de mayor a menor potencial, ¿no? La corriente va de mayor a menor potencial, entonces la potencia no concuerda con la convención de signos en elementos pasivos, la potencia va a ser más B por I, ¿no? Más B por I. En nuestro caso vamos a reemplazar la fórmula que tenemos para la potencia media, que la acabamos de mostrar, esta de acá. Entonces aquí sería más 1 medio, acá sería BM por IM, y acá este IM va a ser I2 obviamente, ¿no? Coseno de teta B menos teta I. Esto será 1 medio de BM. BM en este caso es 60 por IM. IM en nuestro caso es I2, solo necesitamos esta parte de acá, 10.58 por el coseno de teta B, que es 30, acá es teta B que es 30, menos teta I que es 79.1. Vamos a ponerlo por acá, 1 medio por 60 por 10.58 coseno de teta B, que dijimos que era 30, menos teta I que es 79.1.
Entonces la potencia media en esta fuente de tensión, si trabajamos esta expresión de acá, tendremos que es más 207.81 vatios. Y si nos sale positivo, significa que esta fuente, para esta condición de acá, para la condición A, es que está absorbiendo potencia media. Absorbe potencia media. Bien, vamos ahora a trabajar para esta fuente de acá, esta fuente de acá de corriente, y vamos a dibujar esa parte del circuito por aquí. Por aquí vamos a dibujar, acá está IM ángulo teta I, por aquí 20, por acá 10J, se va por acá, este es 20, y lo que necesitamos nosotros para hallar la potencia media en esta fuente es la tensión. Ya tenemos la corriente, entonces necesitamos la tensión que cae en esta fuente. Vamos a suponer, solamente suponer que la caída de tensión es así. Entonces esta caída de tensión va a ser igual a la caída de acá más la caída de acá, y la colocaremos aquí, por ejemplo, más menos BR más menos BL. Necesitamos, por ejemplo, aquí tendríamos que del circuito de aquí, P1, que es lo que queremos hallar, es BR más BL. A esto le vamos a llamar expresión 2. Bien, podemos hallar esta tensión, la llamo rápido. BR en este caso sería esta corriente por 20, ¿no? BR sería igual a 20 por esta corriente que está pasando así. Por eso estamos colocando más menos, porque la corriente está yendo así. Por IM teta y IM, para el caso que estamos analizando, es 4 ángulo 0. Entonces todo esto sería 80 ángulo 0. Ahora vamos a calcular el BL, pero hay que recordar que el BL, o por esta inductancia vienen dos corrientes. Por acá viene I1 y por acá viene I2. Por lo tanto, la tensión en esta inductancia será 10J por I1, ¿no? I1 porque está en dirección de esta caída que yo he asumido, de esta caída de tensión que yo he asumido, I1 que es 4 ángulo 0 menos I2, ¿no? Dado que las corrientes que pasan por esta inductancia son 2. Pongo I1 primero porque está en dirección de la caída de tensión, ¿no? Más menos, entonces 4 ángulo 0, que es el valor de esta corriente, menos I2. I2 es la que hemos hallado por aquí, 10.58 ángulo 79.1. Si nosotros operamos, nos saldrá 105.8 ángulo 10.9 voltios. Esto ya lo podemos reemplazar en 2. Y esto de acá también lo podemos reemplazar en 2. Tendríamos entonces que P1 es igual a, si sumamos esto, BR sería 80 ángulo 0 más 105.8 ángulo 10.9. Bien, si sumamos esto nos saldrá
que B1 es igual a 184.97 ángulo 6.2 voltios. Bien, esta es la tensión que cae en esta fuente de corriente. Ahora vamos a hallar la potencia que cae, la potencia en esta fuente, y vamos a ver si es que absorbe o disipa. Absorbe o suministra potencia. Bien, primero vemos por acá, a ver, de una hoja aquí. La convención de signos en elementos pasivos nos dice que la corriente siempre va de mayor a menor potencial. Entonces la potencia va a ser V por I positivo, ¿no? Porque está respetando la convención. Aquí vemos, por ejemplo, que aquí está una fuente de corriente y hemos asumido una tensión así. La corriente está saliendo, ¿no? Está yendo hacia arriba. Pero acá, tal como hemos asumido la tensión, no se está respetando la convención. La corriente tiene que ir de mayor a menor potencial. Entonces, si aplicamos la convención de signos en elementos pasivos, para nuestro caso, debería de ser así. Dejamos quieto a la fuente. Sería menos B1 más menos. Ahora sí la corriente va de mayor a menor potencial, ¿no? De mayor a menor potencial. Y la potencia, acá a la fórmula que usemos le antecedemos con un símbolo negativo. Entonces, aplicando por convención de signos en elementos pasivos, usaremos la misma relación de aquí, ¿no? La misma relación de aquí, pero aplicado, potencia media aplicada a la fuente de corriente. Sería menos, ¿no? Menos, tal como lo hemos estado viendo acá, menos un medio por BM, solamente es 184.97 por I. En este caso agarramos solo el IM, que es 4 por coseno de teta B, ¿no? El ángulo de desfasaje, ¿no? De la tensión que está cayendo en esta fuente, que es 6.2, menos el ángulo de la corriente, ¿no? Teta sub I, que en este caso 0. Entonces, la potencia media en la fuente de corriente, si nosotros operamos, nos sale menos 367.78 vatios. Este signo negativo es que esta fuente suministra, mientras que la otra fuente absorbía, esta fuente suministra. Ahora, pudimos también, no solamente para hacer hincapié, haber asumido que esta tensión era al revés, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo vamos a colocar por aquí para que quede más claro. Si asumimos, acá está la fuente, acá está IM ángulo teta I. Si asumimos ahora que la tensión viene así, y por acá está los demás elementos, esto sigue siendo más menos BR, esto sigue siendo más menos BL. Por lo tanto, tenemos que, por ley de tensiones de Kirchhoff, que es lo que hemos aplicado anteriormente,
menos B1 es igual a BR más BL. Entonces acá sería B1 es menos BR más BL. Esto ya lo tenemos acá, ¿no? Acá tenemos el BR y acá tenemos el BL. Lo reemplazamos aquí. Sería 80, si no me equivoco, 80 ángulo 0 más BL 105.8 ángulo 10.9. Entonces B1 es igual a, operamos 184.97 ángulo menos 173.8 voltios. Bien, teniendo esto ya podemos hallar la potencia media en la fuente de corriente. Ahora vemos, de acuerdo a por la convención de signos en elementos pasivos, esta fuente de corriente, la corriente de la fuente está yendo de mayor a menor potencial, tal como hemos asumido que es el B1. Entonces sí concuerda con la convención de signos en elementos pasivos. Entonces en la potencia usamos el signo más, porque concuerda, la corriente va de mayor a menor potencial. Acá vemos que la corriente va de mayor a menor potencial, por lo tanto acá colocamos el signo más de la fórmula de la potencia promedio, de esta que hemos usado aquí. Entonces acá sería más 1/2 por la tensión, esta tensión solo aquí, solo esta parte de aquí, un 84.97 por la corriente, solo esta parte de aquí, IM, 4 por coseno de teta B es este de aquí, menos 173.8 menos teta I es 0. Si nosotros operamos potencia media en la fuente de corriente, nos saldrá menos 367.78 vatios. Si nos sale negativo es porque esta fuente está suministrando. Entonces nos sale igual que acá. Entonces, de cualquier forma como asumamos que sea la caída de tensión en esta fuente ideal de corriente, los resultados, ¿no? De cualquier forma que asumamos la caída de tensión en esta fuente de corriente y mediante la aplicación de la convención de signos en elementos pasivos, los resultados nos dirán si es que suministra o si es que la fuente suministra o absorbe potencia media. Y bueno, para la parte B, donde IM es igual a 2 y teta sub I es 150 grados, esto lo reemplazamos en la ecuación 1. En esta ecuación de aquí, y vamos a tener lo siguiente. I2 es 60 ángulo 30 menos 10J 2 ángulo 150 sobre menos 5J. Esto es igual a 15.59 ángulo 127.37 grados amperio. Bien, ya tenemos esta corriente, ¿no? La corriente que pasa por acá, ¿no? Y vamos a hallar la potencia en esta fuente de acá. Entonces, para la potencia media, recuerden que esto está así,
y que I2 viene en esta dirección, ¿no? Tal como lo hemos asumido aquí, va de mayor a menor potencial. Por lo tanto, así como está, concuerda con la convención de signos en elementos pasivos. Entonces, por convención de signos en elementos pasivos, potencia media en la fuente de tensión se colocaría un más, ¿no? Un medio por la tensión, en este caso es 60, por la corriente, en este caso es 15.59, por el coseno de teta b es 30 menos teta i es 127.37, entonces acá sería 30 menos 127.37. Falta espacio. Potencia media en Bs, si operamos todo esto nos sale aproximadamente menos 60 vatios. Este signo negativo significa que esta fuente de tensión, ¿no? Esta fuente de tensión está suministrando energía al circuito. Bien, ahora vamos con la fuente de corriente y para ello vamos a ver la potencia media en la fuente de corriente, y para ello nuevamente volvemos a dibujar esta parte del circuito. Para nuestra condición sería 2 ángulo 150, aquí es 120, aquí es 10J, puntos suspensivos. Bien, como la corriente viene hacia acá, en esta dirección, aquí podemos nosotros colocar que la tensión aquí sería más menos BR y la tensión acá sería más menos BL. Y podemos asumir, y esto ya lo hemos visto en la parte A, que la tensión en la fuente sea más menos. Hay que recordar también que por acá viene la corriente I2. Por lo tanto, tal como lo hemos visto en la parte A, planteamos la ley de tensiones de Kirchhoff y tenemos que B1 es igual a BR más BL. Y a esta ecuación le llamamos, esta ecuación es 2, esta ecuación le llamamos 3. Bien, BR va a ser igual a 2 ángulo 150 por, perdón, este no es 120, este de acá es 20. Sí. Sí, esto de acá es 20. 2 ángulos 150 por 20. Ya. Entonces sería 40 ángulo 150. Y el BL, dado que esta corriente viene así, esta corriente viene así, ya esto le vamos a llamar I1. Entonces la tensión en esta inductancia sería 10J por las corrientes que pasan por acá, será I1 menos I2. ¿Y por qué colocamos I1 primero? Dado que I1 está yendo en la dirección de la caída de tensión que yo he asignado, más menos. Entonces I1 aquí es 2
ángulo 150 menos I2, que lo acabamos de hallar aquí, menos 15.59, ángulo 127.37. Acá tenemos el BR, el BL, por lo tanto es 137.16, ángulo 34.15 voltios. Bien, esto lo reemplazamos en 3 y esto también lo reemplazamos en 3, y con eso hallamos la caída de tensión en esta fuente. Y acá tendremos que la tensión en B1 la caída de tensión en B1 será igual a BR 40 ángulo 150 más 137.16 ángulo 34.15. Vamos a poner acá 40 ángulo 150 más 137.16 ángulo 34.15, y esto nos da 125.01 ángulo 50.89 voltios. Bien, vamos a copiarlo acá mejor. B1 será igual a 125.01 ángulo 50.89 voltios. Listo, entonces ya tenemos la tensión en esta fuente. Aquí ya podemos hallar la potencia media en esta fuente de corriente. Entonces, por convención de signos en elemento pasivo, tendremos que la potencia media en la fuente de corriente será igual. Noten que nuevamente la convención nos dice que la corriente siempre tiene que ir de mayor a menor potencial, pero tal como está aquí, la corriente está yendo de menor a mayor potencial. Entonces, para aplicar la convención aquí, tal como hicimos anteriormente, el B1 le ponemos un menos, y acá tendríamos menos, perdón, acá tendríamos más menos B1. Vamos a forzar a aplicar esta convención, ¿no? Ahora sí, forzándolo y cambiando la caída de tensión en B1, ahora sí la corriente va de mayor a menor potencial. Entonces, a la fórmula de la potencia le ponemos un menos. Y usamos, ¿no?, menos. Y usamos nuevamente de la relación total de la potencia instantánea, usamos esta parte de acá que corresponde a la potencia promedio. De la misma forma como lo hemos venido haciendo por acá en los cálculos anteriores. Acá sería entonces un medio por la tensión, en este caso 125.01, por la corriente, ¿no?, la magnitud de corriente, 2 en este caso, coseno de teta B, que es 50.89, menos teta I, que es 150. Si hacemos todo el cálculo, potencia media en la fuente de corriente, tendremos que esto es más 19.79. Si es que es positivo, significa que esta fuente va a absorber potencia. En este caso, absorbe potencia media. Entonces, en este problema, variando las condiciones o variando los valores de esta fuente de corriente, hemos visto que para un primer valor, esta fuente de tensión, ¿no?, absorbía, y esta fuente de corriente suministraba. Nos los están dando los signos.
Y para esta segunda condición, ¿no? Condición B, donde cambiábamos los valores de esta fuente de corriente, encontrábamos lo contrario, ¿no? Que la fuente de tensión, esta de acá, ahora suministra potencia, nos lo da el signo, y esta fuente de corriente de acá ahora absorbe potencia, nos lo da el signo. Entonces, con eso concluye el problema. Bien, al finalizar este último problema hubo una omisión por descuido mío. Me faltó colocar la unidad de la potencia en la fuente de corriente. Acá me faltó colocar vatios. Vamos a ponerlo mejor, un lapicero. Vatios. Faltó colocar esto. Bien, las disculpas del caso.